En su libro La evolución creativa, el físico cuántico Amit Goswami nos recuerda que la física clásica, a partir de Descartes, estaba y ha estado familiarizada básicamente con la causación ascendente. ¿Qué es eso? La causación ascendente se refiere al hecho de que las partículas elementales forman átomos, los átomos forman moléculas, las moléculas forman tejidos, los tejidos se constituyen las células constituyen los órganos y los organismos finalmente. Ahora bien, lo que sucede es que después de constituir al hombre propiamente dicho, con su enorme cerebro y con su desarrollo evolutivo del mismo, se considera que, o han considerado la ciencia tradicional, que los fenómenos del pensamiento y la conciencia son fenómenos secundarios, el producto directo simplemente del funcionamiento cerebral. Sin embargo, ¿qué ocurrió a principios del siglo XX? Que el experimento de la doble rendija nos cambió esa perspectiva, porque demostró que el problema esencial del observador es crítico para la aparición de la materia. Es decir, que el experimento básico de la doble rendija muestra que la luz se comporta como una onda siempre y cuando nosotros no estemos observando por dónde pasan los fotones en la doble rendija, por cuál rendija de las dos pasan. Pero que cuando nos ponemos a observar y a detectar ese paso, esa sola observación determina que la probabilidad de la onda, que es una probabilidad de posibilidades, se concreta en una partícula y cambia, digámoslo, la proyección de la sombra creada en la pared a donde llega la luz. Cambia de franjas de interferencia ondulatoria a, digámoslo, como si fueran puntos de bala, como si fueran una serie de perdigones que llegan allá, individualizados como partículas. Ese experimento nos cambia la perspectiva, porque en el fondo lo que nos está diciendo es, no, la generación de las partículas, que son las que están constituyendo esa causación ascendente, es una causación descendente, porque si no hay observación, eso no ocurre. Entonces hay algo ahí mucho más complicado. Y eso, a pesar de todas las paradojas que suscita esa nueva, digamos, ese nuevo hallazgo científico. Y entre las paradojas cita Goswami, digamos, la paradoja inicial de Schrödinger, sobre el gato metido en una caja. Es un experimento mental diseñado por Schrödinger para mostrar la incertidumbre que se causaría en esa situación. Es un gato, se mete dentro de una jaula. En esa jaula también se coloca un átomo que puede desintegrarse, que tiene la probabilidad de desintegrarse en una hora o de no desintegrarse en esa hora. Tiene 50% de posibilidades de probabilidades de desintegrarse y 50% de probabilidades de no desintegrarse. En el caso de que se desintegre, eso es detectado por un contador Geiger. Ese contador, al mismo tiempo que detecta el electrón que se desprendió del átomo, en ese mismo momento acciona un martillo que da contra una botella, la rompe y libera el cianuro que tiene dentro de la botella y que sería el responsable de la muerte del gato. De manera que se suscita una situación en una hora donde se puede considerar que el gato
o está vivo o está muerto, o es como si estuviera semivivo y semimuerto. Así por lo menos es como se lo describe matemáticamente. Así lo describiría Schrödinger precisamente para mostrar la paradoja de esa situación. Porque solamente hasta que se abra la caja, solo hasta ese momento se puede saber con claridad o está muerto o está vivo. Pero mientras no se abra, está en una situación de semimuerto, semivivo. Y eso es lo que representa Schrödinger en sus cálculos y en su expresión matemática del estado del gato. Entonces, ante esa paradoja se han suscitado distintos estudios y distintos intentos de solución. Uno de los que más importa y que nos recuerda el mismo Goswami es la de John von Neumann, un físico muy notable de la época de mediados del siglo XX, que dijo que eso dependía, que la solución básicamente de esa paradoja se daba por una elección consciente, como si alguien dijera: yo decido que el gato esté muerto o decido que el gato esté vivo, conscientemente. Esa solución no duró mayor cosa, porque muy rápidamente llegó otro físico, premio Nobel, Eugene Wigner, y propuso una nueva paradoja, llamada la paradoja del amigo de Wigner. Y consiste en esto: Wigner entonces coge la caja con el gato y invita a un amigo a que con él abran la caja, de manera que al mismo tiempo los dos están al mismo tiempo los dos cuando se abre la caja. Entonces la pregunta, digamos, lo dramatiza más, suponiendo que, por ejemplo, Wigner sea muy amigo de los gatos y él voluntariamente quiera decir que viva el gato, que esté vivo. Y suponiendo también que el amigo de Wigner sea muy enemigo de los gatos y que en ese caso diga: no, señor, que muere el gato. Entonces se crea la paradoja de ¿qué va a pasar con el gato cuando abran la caja? ¿Está vivo o está muerto? Porque cuál de las dos, digámoslo, intenciones conscientes va a hacer colapsar la onda de posibilidades del gato en la caja y decidirse por una de las dos opciones. Entonces estuvo mucho tiempo eso en la física, contemplándose y discutiéndose. Cuenta Goswami que 3 físicos cuánticos, estudiando cada uno de forma independiente el asunto, llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Dentro de los cuales físicos estaba justamente también Goswami, era uno de los 3. Llegaron a la conclusión de que no había sino una sola posibilidad, y esa posibilidad la detectaba y la determinaba una sola conciencia. Es decir, que en el experimento no se podía considerar que cada uno eligiera según su individualidad, es decir, según su ego, sino que estaba en un estado de conciencia por la atención que estaban dando, tan especial que simplemente arribaban a una conciencia única, uniforme, que trascendía los límites individuales y que simplemente, objetivamente determinaba cuál era el estado del gato, si muerto o vivo. Y que en ese caso, por supuesto, se mantenía la constante de que lo que había detrás realmente de la atención era la conciencia, y esa conciencia única, uniforme, cósmica, era la única responsable de la aparición real de la materia. Entonces, y a eso se llamó y se viene llamando causación descendente. Pues bien, esa parte es tal vez la más importante, porque nos lleva a la conclusión general de que si aún la causación ascendente depende totalmente de la aparición de las partículas,
porque si no aparecen las partículas, no aparecen los átomos, no aparecen las células, no aparecen los organismos, no aparece el cerebro y no aparecen las supuestas derivaciones secundarias como el pensamiento y la conciencia. Pero realmente al crear, al generar las partículas, lo que se concluye y se tiene que concluir desde la física cuántica es que todo está soportado y está fundamentado en la conciencia. Y es demasiado importante porque eso cambia toda la estructura general del pensamiento. Nos importa que es al revés, no es de abajo para arriba que se van integrando las cosas y se van generando, sino que se generan desde la conciencia. Y una vez que genere la conciencia de las partículas, sí se da, por supuesto, la causación ascendente. Pero es primero y más importante y finalmente el soporte definitivo de toda nuestra realidad y de todo el cosmos es la conciencia. Me pareció demasiado importante porque eso contrasta contra todas las creencias de una ciencia materialista que ha imperado desde Descartes hasta nosotros. Y pone de relieve la importancia de la conciencia y la destaca como el fundamento de toda la realidad vivida por nosotros. Entonces, para mí es parte fundamental del concepto de realidad y del concepto de cómo nos ubicamos frente a lo real, porque definitivamente no podemos considerar la conciencia simplemente como un subproducto del funcionamiento cerebral. Es algo mucho más anterior y mucho más importante. Incluso se conceptúa que todos los animales, todos, incluyendo pues animales unicelulares, o sea, desde su evolución más primitiva, tienen un principio de conciencia que participa de la conciencia cósmica, es decir, que es la misma conciencia objetiva la que nos une, en la que podemos, digámoslo, participar todos y a partir de la cual se crea el cosmos conocido. Para mí es importante en la reflexión personal de nuestra vida establecer qué tanta credibilidad genera en nosotros esa postura de la física cuántica. Con mis mejores deseos para una reflexión fructífera, me despido hasta nueva orden.